Muy bien, amados hermanos. Como decíamos, aquí tenemos hoy un día donde vamos a conversar hoy sobre este último fruto o característica o virtud del fruto del Espíritu. Y se habla de templanza, dominio propio. Vemos cómo esas alabanzas entonaban, y yo creo que todo esto empieza también, como decía la primera alabanza: un siervo para tu gloria. ¿Quién quiere ser un siervo para la gloria de Dios? Entonces nosotros tenemos que manifestar todas esas virtudes características que nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros verdaderamente ese debe ser una responsabilidad. Se habló de compromiso, por ahí se escuchaba, y es esa palabra que debe nacer desde nuestro corazón cuando entendemos que tenemos un Dios que va a transformar nuestras vidas, en la cual cuando se la entregamos, sin duda alguna, Él va a hacer cambios para bien, ¿ok? Bien, amados hermanos, vamos a orar para entregar este tiempo a nuestro Dios y que Él pueda darnos el entendimiento y toda sabiduría para discernir todo lo que el Señor habla en nuestra vida. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios amado, porque solamente tú has preparado el camino para que nosotros transitemos por esos valles, allanas nuestros caminos. Tú eres la lámpara que nos guía. Una vez, Señor, no estamos perdidos, sumergidos en las tinieblas, en la oscuridad, pero con amor, Señor, y misericordia nos llamaste. Y aquí estamos, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre. Tú conoces nuestro corazón y nuestra mente, Señor, nuestra condición. Te pido que nos hables y nos guíes, Señor, que nos redarguya y que podamos identificar si en nuestro corazón, Señor, albergamos iniquidad, pecado, algo que no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón y que renuevas nuestras vestiduras, lavas nuestras maldades, nuestras culpas. Tú dices que tú eres fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, sin duda alguna, Señor, tú vas a perdonar todos esos pecados y nos limpiarás de toda maldad. Te pido, Dios de la gloria, para que seas tú ministrando con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nuestra mente y corazón esté dispuesto a recibir lo que viene de ti, de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener todo lo bueno que venga de ti, Señor. Que aquí, Señor, yo sea un instrumento donde transita tu voz, Señor, que no sea mi propio yo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno pueda recibir conforme a tu voluntad, que es buena y agradable y perfecta, Señor. Te pido, Padre, llénanos de tu gracia y amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amado hermano. Como hablamos y como vimos en este preámbulo, cómo el Señor nos recibe con estas alabanzas, enseñándonos y recordándonos todo lo que hemos venido estudiando, todo lo que hemos estado nosotros escudriñando, viendo lo que significa el fruto del Espíritu y que encontramos en el libro de Gálatas. Hemos leído, hemos reflexionado, hemos estado estudiando juntos durante ocho sermones. Vemos sus grandes maravillas, grandes virtudes preciosas son, que cada creyente, nosotros como creyentes debemos desarrollar en esta vida que llevamos cada día con Cristo. Nosotros debemos entender de que sin duda alguna nos ha llamado a apartarnos. ¿Y apartarnos para quién? Para el Señor. Para el Señor, a Él pertenecemos. Esta, aunque es la novena característica que encontramos aquí, vamos a ver cómo ella se relaciona y tiene gran importancia con el resto de las características. Lo vamos a ver porque se trata de que esta virtud se trata de la disciplina. La virtud de la templanza o el dominio propio se trata de la disciplina. Y esto es lo que vamos a ver. Dios quiere que nosotros tengamos dominio propio, porque Él desea que nosotros debemos crecer en el dominio propio. Todos necesitamos dominio propio, así como yo decía cuando nos tocó la parte de la paciencia. Todos necesitamos paciencia, todos necesitamos también el dominio propio, porque nosotros vivimos una batalla constante. La palabra nos enseña que tenemos la batalla ¿con qué? Con el mundo, con Satanás y con nuestra naturaleza. Los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todas esas son cosas en las cuales en nuestra vida diaria debemos que afrontar. Y en estas
cosas que nosotros afrontamos las vemos cada día en las circunstancias que vivimos. A diario estamos viviendo cosas que, afectan nuestras emociones, afectan nuestra vida espiritual, nos desestabilizan. A diario vemos escenas que verdaderamente nos sorprenden. A diario vemos consecuencias que son resultado de las malas acciones. Pero también nosotros vivimos también persecuciones, acusaciones, seducciones, tentaciones. Nosotros vivimos diferentes tipos de provocaciones a nuestras vidas. Y estas cosas nosotros las vivimos a diario. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos crecer. ¿En el qué? En la templanza o en el dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a estas situaciones y no tenemos esto desarrollado, nosotros podemos ser frágiles y tan débiles que podemos desviarnos del camino. Podemos caer en el pecado hasta el punto de que puede ser temporal o por un largo tiempo. De vernos apartados y alejados del camino de Dios. Y no nos damos cuenta, porque eso puede pasar en nuestras vidas cuando nos descuidamos. Son muchas áreas que nosotros debemos trabajar. En un sentido, el fruto del Espíritu nosotros tenemos que entender que tenemos que cultivarlo. El dominio propio, la templanza, es la característica que debemos cultivar, porque la presencia o la ausencia de este fruto, sin duda alguna, es determinante para nuestro crecimiento en todas las características, el resto de los frutos del Espíritu, en todas las áreas de nuestras vidas. Y sin esas cosas, entonces yo puedo fallar y no voy a ser ese siervo llamado para glorificarle. Yo quiero ser un siervo para su gloria, entonces me voy a enfocar lo que el Señor habla a mi vida, a mi corazón. Porque la persona que permite que el Espíritu Santo obre en su vida, cuando hay una entrega total, entonces allí sin duda alguna desarrollará rápidamente el crecimiento, el poder, la manifestación del dominio propio o la templanza en su vida. Porque eso se deja ver a la luz de tus acciones. Así que debemos entregar este control a nuestro Señor Jesucristo. Es una rendición total al Espíritu Santo, con el cual todo lo que hacemos debe ser conforme a su voluntad, a lo que Él nos manda. Así que les voy a invitar para que leamos una vez más a Gálatas 5. Y esta vez lo vamos a hacer desde el versículo 17. Yo tengo aquí, la traje aquí en los apuntes, la NBI para leerla. Dice así la Escritura: porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Allí vemos entonces cómo el Señor nos permite ver todas estas cosas que están mal dentro de nuestro ser. Y hoy vamos a ver la conexión que tiene esta preciosa virtud del dominio propio con el resto de estas características. Y vemos con claridad entonces la necesidad que sean desarrolladas en nuestras vidas, porque implica
una operación, un factor importante, afecta directamente a cada una de ellas para nuestro desarrollo, para el crecimiento y la madurez en nuestras vidas como cristianos. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, cuando vemos aquí el versículo 17, vemos claramente que hay una batalla existente. Vivimos una batalla entre el deseo natural del hombre y ¿qué? Y el Espíritu de Dios. Es constante la batalla que vemos allí. Ahí vemos dos fuerzas que se encuentran continuamente en oposición, batallando entre sí para ver qué se termina o qué determina a lo que yo voy a obedecer. ¿A qué necesito? Pero necesito dar a entender de que aquí Pablo no nos está hablando de que son dos fuerzas iguales. En ninguna manera. Él habla de dos fuerzas que batallan. Pero sabemos que el poder y la fuerza del Espíritu Santo, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder. Y nosotros debemos entender entonces la perspectiva que el Espíritu Santo, nosotros como Él es todopoderoso, debemos depender de Él. El problema está que cuando nosotros seguimos o queremos depender de la concupiscencia, de nuestros pensamientos, de nuestros ideales, del yo creo. A veces nosotros nos apoyamos en el conocimiento de ciertas ideologías. Y es allí donde tengo un problema. Entonces allí es donde se me hace difícil que yo pueda entonces responder al sometimiento, a la sujeción del Espíritu Santo. Porque voy a estar totalmente inclinado hacia parte de mi propio pensamiento. Yo tengo que entender entonces lo que Dios quiere manifestar en mi vida, y su poder es el que me va a apartar para realmente hacerme santo. Apartados para Él significa santo. De única manera, yo apartado para Él es la única manera que yo pueda ejercer dominio propio en mi vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir dominio propio? Para entender un poquito de esto, lo que llamamos a este concepto, yo quiero también hablarles de que la palabra en el original, en los escritos de la carta de Pablo, hace una referencia a fuerza, a poder, a control o dominio de sí mismo. De sí mismo. Es un gobierno propio, amado hermano. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Gobernarnos a nosotros mismos, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no podemos permitir que nos gobierne la mente y el corazón. Entonces, por eso se llama dominio propio. Y ese fruto es sin duda alguna el fruto de una autodisciplina. Es allí donde yo puedo enfocarme. Podemos entonces decir que el dominio propio es la capacidad de controlar ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras acciones al poder del Espíritu Santo. Puedo decir que el dominio es el freno de nuestras tentaciones, de nuestra naturaleza caída en nuestro corazón bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y todo esto conforme a lo que el Señor nos enseña en su Escritura. Hay dos aspectos que es necesario que vamos a tocar el día de hoy. Y es que primeramente nosotros tenemos que reconocer la debilidad en nuestras vidas. Y también debemos saber que la disciplina es necesaria para manifestar dominio propio. Así que yo me hago una pregunta. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Podríamos decir, vamos a disciplinarnos, pero todo empieza ¿dónde? Que debo reconocer mi debilidad. ¿Cómo nosotros llegamos a los pies de Cristo? Cuando reconocimos nuestra debilidad, nuestro pecado. Sigue siendo igual, amado hermano, cada día. Para agradar a Dios debemos vivir entonces una vida que realmente sea rendida a Él en el Espíritu, para complacer lo que Dios habla a nuestras vidas. En cada área del diario vivir yo debo estar rendido para manifestar dominio propio. Porque, amados hermanos, si no nos sujetamos al Espíritu, difícilmente lo vamos a lograr. Si no es en el Espíritu, sin duda alguna nosotros vamos a fracasar. Vamos a fracasar. El plan de Dios para nuestra vida comienza con la salvación, pero luego el creyente es dirigido hacia una vida de piedad y de dominio propio.
¿Dónde vemos esto? Vamos a buscar Tito 2, 11 y 12 y vamos a leer lo que Dios nos dice en esta porción de su escritura, de su palabra. Tito 2, 11, 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El poder para vivir la verdadera vida cristiana viene del Espíritu Santo, viene de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y nos rescató del pecado, pero ahora Él nos da poder y comprensión. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos ha llamado, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros debemos reconocer que tenemos una gran debilidad, y esa debilidad la hemos comentado ya. La gran debilidad es que nos falta fuerza para renunciar a esos deseos mundanos. Es una gran realidad que existe en nuestro corazón, que está en nuestra mente. Las pasiones desordenadas, los deseos intensos, no las podemos vencer. Aunque ya nacimos de nuevo, eso está dentro de nuestro ser, actúa en nuestro interior. La tentación, los deseos desenfrenados son provocadores día tras día en nuestro diario andar. Vivimos con esa naturaleza pecaminosa también en nuestras vidas. Somos seducidos desde el corazón y mente, que sin dominio propio, amados hermanos, desarrollado en nuestras vidas, no van a ser detenidas ni refrenadas. No voy a tener la capacidad. Esos deseos solamente los podemos tratar ¿con qué? Con los métodos que Dios nos entrega, con los métodos de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros conocemos que hay personas que ciertamente han tenido problemas físicos, emocionales, que de alguna manera han utilizado métodos humanos y han logrado detenerlo o tener, si se quiere, una recuperación. Pero muchas de ellas llegan a ser temporales. Aquel que tuvo una crisis económica, de repente la tuvo, se recuperó, pero de repente a veces sucede que se cayó en el alcoholismo o en los vicios. Por un momento lo tuvieron, pero cuando son sometidos a presión, caen y le llaman tuvo una recaída. Pero en los métodos del Señor vamos a encontrar la verdadera transformación. No es temporal, es para siempre y va de manera creciente y progresiva. De manera que vas a desarrollar tu dominio propio para detener y frenar por completo todos esos deseos mundanos que nos seducen a diarios. Es el trabajo que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros, como en la vida de creyente, Dios conoce todo esto que actúa en nuestro interior. Él conoce todas estas cosas que pasan en nuestro ser. Amado, todo comienza en la mente, todo comienza en el corazón. Nosotros, cuando vemos el dominio propio, debe ser manifestado. De lo contrario, podemos ser arrastrados a cometer la falta, a desviarnos del camino. Nos alejamos de Dios y olvidamos todo lo que representa, tanto así como vimos todo lo que hizo por nosotros, de poderle glorificar por todo lo que ha hecho por nosotros, lo que representa su amor, lo que hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando hacemos lo contrario, lo que a Él le agrada, conociendo de lo que ya nos ha hablado, de esas maravillas y preciosas virtudes, entonces nosotros lo deshonramos. Nosotros somos frágiles y débiles. Debemos reconocer. Asimismo son nuestros planes. Asimismo son cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestro propio deseo, en nuestra propia fuerza. No es así. No son en nuestros deseos. No son en lo que nosotros creemos o en lo que a nosotros nos parece. Nosotros tenemos que examinarnos a cada momento de las cosas que nos pueden arrastrar a cometer estas fragilidades. Y precisamente todo va a aclarar que es cuando utilizo
mi debilidad como una fuerza. Vamos a ver un poco más esos deseos pecaminosos que están dentro de nuestros corazones y vamos a buscar Marcos 7, 21, 23. Marcos 7, 21, 23. Solo no podemos, amados hermanos. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. En Marcos 7, 21, 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos que la causa determinante que me afecta es lo que me lleva a pecar, no viene de mi pasado, de lo que veo en mi alrededor, lo que está en mi entorno, lo que presenta la sociedad. No, está en mi interior, en mi corazón, en mi mente. Por eso es que las tentaciones son tan peligrosas, porque vienen de nuestro propio ser. Vienen de allí, del corazón, de nuestros corazones. Santiago nos dice, con una pregunta, nos dice estas cosas. En Santiago 4:1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Son de nosotros mismos. El gran padecimiento que tenemos los seres humanos viene de nosotros mismos, en nuestro corazón, que viene de nuestros deseos. Hay una lucha, una guerra en nuestras vidas que es pecaminosa. Es una naturaleza que está con nosotros en cada momento. Entonces, esta naturaleza, sin duda alguna, un día nuestra vida será, nuestro ser, un momento será glorificado, pero aún no ha sido glorificada. Y por eso andamos con esta naturaleza pecaminosa, donde están esas pasiones. Mis hermanos, esos deseos nos atraen a diario, esos nos seducen a diario. Están en nuestro interior y debemos reconocer que necesitamos del poder de Dios. Dios nos ha dado deseos que son lícitos en nuestras vidas. Y lo podemos ver, mi hermano, cuando nosotros sentimos, por ejemplo, nosotros sentimos hambre. A veces tenemos deseo de comer, un sentir, y eso tenemos que hacerlo. Sin duda alguna, porque si no lo hiciéramos, nos debilitaríamos hasta el punto de fallecer si no comemos. Pero vemos también que no solamente eso, sino también que me puede dar sed, me puede dar ganas y deseo de descansar. ¿Por qué? Porque si el cuerpo se cansa, tengo la necesidad y el deseo de descansar, y debo entregarle y darle descanso a mi cuerpo. De otra manera, también se debilita y enfermamos. Son diferentes cosas. Incluso, amado hermano, yendo más allá, el deseo sexual entre el hombre y una mujer, eso es algo natural. Dios nos los entregó para que nosotros, como pueblo, como raza humana, nos pudiéramos propagar. El problema, amados hermanos, que nace es la forma como yo quiero aplicar esos deseos en mi vida, que rompen y quieren apartar el diseño de Dios, el modelo que Él nos ha entregado a nosotros. El problema nace de la forma como nosotros cumplimos esos deseos. Nosotros tenemos que entender que allí es donde empiezan entonces todos los problemas. Porque comer es bueno, ¿verdad? Yo diría buenísimo. Claro que sí. Pero el exceso, ¿a dónde me lleva? A la gula y a la glotonería. Entonces el exceso llega a ser pecado. ¿El descansar es bueno? Por supuesto que sí. Conocí que decían dormir o descansar en un chinchorro con aire acondicionado. ¿A quién no le gusta? Sería espectacular. Pero el exceso me hace perezoso. Y eso no está bien. Eso es pecado. Eso es una falta.
Y es por eso que nosotros debemos entender que todo tiene sus límites. Estos deseos que nacen de nuestro corazón, entonces nos seducen a cada momento. Pero cuando los llevamos al extremo, son esos deseos que combaten y batallan nuestras almas. Nuestras almas. En 1 de Pedro 2:11, vemos el apóstol Pedro ahí, cómo nos habla. Él nos dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros estamos en una guerra, amados hermanos. Es una campaña militar, una guerra espiritual. Esos deseos nos atacan y tratan por todos los medios destruir el gozo, la paz y la estabilidad de todos nosotros los creyentes y los seres humanos. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Pero nosotros vamos a mirar un poquito más, voy a tocar un pasaje que hemos tocado en varios de las virtudes de este fruto del Espíritu, y es Efesios 4:22. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esos deseos engañosos, amados hermanos, a veces nos hacen pensar que nosotros podemos alcanzar la felicidad fuera de Dios. Y no es así. Siguiendo nuestros propios caminos, siguiendo nuestros propios deleites, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, el exiticismo. Parece que todo entonces nos envuelve y podemos ser felices, podemos tener paz, podemos ser incluso hasta piadosos y bondadosos si nos llenamos de poder monetario, si alcanzamos niveles en un estatus social. Pero sabemos que esos deseos son engañosos. Al tiempo, sin duda alguna, nos confundirían y nos alejarían de Dios. Entonces nosotros nos debemos despojar de todas esas cosas. Tenemos, amados hermanos, a escuchar el consejo de Dios que nos dice: renovaos nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente. Debemos nosotros hacer un cambio de pensamiento. Y eso no lo hacemos tampoco en nuestra fuerza. No nos engañemos, nosotros somos débiles de mente y corazón. Eso debe ser renovado, transformado, reconstruido. Esto nos lleva a los extremos, al ascetismo, que es abstenerse de tantas cosas, o también nos vamos al hedonismo, que piensan que también te va a dar felicidad todo lo que tú busques, sin importar si rompes las reglas de Dios. Pero es el único camino. Los extremos son malos. Entonces, estas cosas entonces nos hace hacernos una pregunta, y es: ¿cómo yo obtengo entonces dominio propio? ¿Cómo puedo hacer que crezca? ¿Cómo lo desarrollo en mi vida? Amados hermanos, es sencillo, como lo dijimos, una entrega total, y esto habla de disciplina. Se trata de una relación constante. Se trata de que yo cada día debo andar, como recomienda, en el Espíritu. ¿Cómo me lo dice? Un poquito encima, 5:16, Gálatas 5:16. ¿De qué me lo dijo? ¿De qué manera? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu y se nos manda que debemos andar en el Espíritu como un estilo de vida constante, que nosotros podamos desarrollar esa vida. Es alguien que está en nosotros. Tenemos que tener una relación, tenemos que cultivarla y profundizar esa vida en Él, conocerle cada día más su carácter, su forma de interpretar, su forma de mirar. Nosotros no tenemos la capacidad como para mirar como mira Cristo, pero sí puede ser desarrollada en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros, para progresar, debemos someter nuestra vida al control del Espíritu. Entonces debemos obedecer las enseñanzas, todo basado en sus Escrituras, todo en la palabra de Dios. Ella es completa y suficiente para alcanzar todo lo que Él demanda de nuestras vidas. Efesios 5:18 dice:
Y no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Nosotros debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Debemos permitir que la palabra de Dios cada día conduzca nuestras vidas, de ser dirigido por todo lo que Él nos dice y nos hable, aunque nuestro esquema, aunque nuestra estructura no encaje. Vamos a ver cosas como parecen ser contrarias, porque esa es la batalla que encontramos en nuestro ser. Tal vez yo estoy diciendo estas cosas y me puedan decir allí, pero yo sé eso, hermano. Sí, nosotros lo sabemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Yo sé eso, hermano, pero me cuesta tanto no controlar mi ira. Yo sé eso, hermano, pero ¿por qué me cuesta tanto amar a mis hermanos? Yo sé eso, hermano, pero yo no tengo paciencia. Lo que pasa, amados hermanos, que en este mundo y para nuestra naturaleza el pecado es natural. Y si nosotros se lo dejamos solamente al Espíritu Santo, sin nosotros esforzarnos, no vamos a lograr nada. Tenemos que hacer nuestra parte también, y es la obediencia. Debe haber un esfuerzo también a que nosotros cumplamos lo que Él ha demandado de nosotros. Nosotros le pasamos por encima a todos estos textos, a lo que el Señor nos habla cada día. Y como lo pasamos por alto, lo sabemos, pero nos apropiamos. Y apropiarse de la palabra es meditar, reflexionar y que se convierta en acciones en nuestras vidas. Ser hacedor de la palabra no es para encajonarla en tu mente, en tu memoria. Es para que baje a tu corazón y se haga vida. Pablo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amados hermanos, este pasaje nos debe dar mucho temor. Que el Señor nos recuerde cada este pasaje cuando de repente voy a complacer a la carne. No quiero morir, quiero vivir. Solamente el Espíritu Santo nos da poder y la energía necesaria para nosotros dar muerte al pecado en nuestras vidas. De otra forma, nosotros no lo podemos hacer. Y esto, amados hermanos, ciertamente nosotros seguimos fallando, pero no nos desanimemos, porque el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestra vida gradualmente, pero es creciente, amados hermanos. Se va a ver el cambio cada día. Es un proceso continuo que hace en nuestras vidas. Vivimos en una batalla constante y debemos llevar nuestra vida siempre cultivándola disciplinadamente. Debemos cultivarla con disciplina. 2 Corintios 10, 3, 5 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Qué preciosa palabra. Dios nos ha mostrado sus armas, estas armas preciosas, y están disponibles ¿para qué? Para que nosotros como creyentes estén disponibles para darle uso, para pelear esa buena batalla. Para batallar bien tenemos que tener las armas de Dios contra las artimañas de Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todas estas cosas nosotros las vamos a enfrentar es con las armas de Dios. Solamente ellas son efectivas ante estas actividades espirituales que suceden alrededor de nuestras vidas. Solamente esas armas podemos nosotros encontrar. Pero ¿qué trata? ¿Qué pasa en nuestra actitud? También nosotros podemos estar utilizando armas espirituales, pero la actitud de nuestro corazón no ha cesado. Volvemos y repetimos otra vez: todo nace del corazón y la mente. No es que, ya yo tengo estas armas, entonces yo lo voy a hacer. ¿De qué manera yo estoy usando también estas armas espirituales? Nosotros debemos aferrarnos a las disciplinas espirituales que el Señor nos entregó.
Nosotros tenemos medios de gracias principales, que es la oración y la palabra de Dios. Pero también tenemos disciplinas que debemos desarrollar cada día para que sea manifestado el amor y la obediencia, la piedad que el Señor quiere que nosotros hagamos. El servicio, la oración, el ayuno, la vigilia, los diezmos, el servicio, el evangelismo, el discipulado. Todas estas cosas nosotros, sin duda alguna, van a ser manifestadas porque he creído en un Señor y por medio de ella me dará crecimiento. Somos una iglesia que tenemos espacio aquí, invitados cada día a la oración. Somos una iglesia que es grande. Necesitamos experimentar y usar estas armas espirituales cada día en nuestras vidas para que cada día nosotros seamos conformados al amor de Dios. Nosotros tenemos que ver que solamente estas armas espirituales son las únicas que pueden destruir el argumento humano en nuestros corazones, en nuestras vidas, que se levanta contra Dios. Y son los muros también que serán derribados y destruidos de aquellos que ha levantado Satanás para que el hombre no conozca la verdad de Él que les hace verdaderamente libre. Son las armas espirituales que de nosotros debemos aferrarnos a ellas. Una disciplina que nos van a llevar al entendimiento, al conocimiento de un Dios. Reconocer nuestro propio orgullo es afrontarlo. Si no, nos veremos nosotros tentados a utilizar este tipo de recursos que nosotros tenemos en la concupiscencia, en el poder humano, como si fueran nuestras, y con ellas no vamos a vencer. Nada puede derribar todos estos argumentos como las armas de nuestro Dios, que están a nuestra disposición. La disciplina está la imposibilidad, como se dice, de cultivar. Sin ella puede existir la imposibilidad de que cultivemos una verdadera vida de piedad, una verdadera vida que pueda crecer en el dominio propio, en que pueda desarrollar el fruto del Espíritu, en que sean manifestados todas estas cosas. Debemos usar estas armas espirituales que Él nos está entregando. No es el fruto del esfuerzo humano. Recordemos que no. Por eso nosotros debemos renunciar a nosotros mismos. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Y Él solamente va a actuar en mi vida, en nuestras vidas y a través de nosotros cuando les concedemos un espacio que esté limpio, humillados y despreciando todo lo que nosotros creemos que era bueno. Debemos vaciarnos para que Él pueda llenarnos de Él. De tal manera que nosotros podamos ahora vivir la vida de Cristo y manifestar su amor. La vida de Cristo manifestada en nuestras vidas. Él tiene un poder infinito y Él lo puede hacer. Lo hemos creído, pero debemos entregarnos a Él, manifestar nuestras vidas según la obediencia, el amor, y cuanto yo me rindo, entonces será manifestado el dominio propio. Tenemos la necesidad de cultivar la relación con Dios para tener dominio propio. Debe ser solo el Señor mi motivación. Un corazón agradecido. Yo no puedo renunciar, como se dice, cultivar si no renuncio a mis deseos. Lo que hemos estado hablando. Para desarrollar dominio propio, solamente se produce cuando nosotros nos vaciamos. Solamente. Es allí donde entonces el Señor va a sembrar. Y es allí donde brota el fruto y Él es el que cultiva. Porque verdaderamente lo ve como unas acciones que están bajo su voluntad. Nosotros no tenemos poder para hacerlo. Y cuando llegue el momento difícil, cuando lleguen las provocaciones, las acusaciones, cuando lleguen los momentos difíciles, donde eres tentado, eres seducido, cuando llegan los momentos difíciles, donde llegan momentos críticos en nuestras vidas, no vas a caer, porque te has llenado
de Cristo, del poder de su Espíritu, y en tu vida se manifiesta el dominio propio. El dominio propio no va a crecer, amados hermanos, en una mente que no se alimenta bien. Nosotros debemos seguir este alimento a diario con nuestro Señor como disciplina, pero a veces nosotros nos dejamos arrastrar por la corrupción que hay en el mundo, y lo hacemos cuando nos aferramos mucho tiempo en la televisión, a veces mucho tiempo en la película, a veces mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo en lugares donde no hemos sido llamados y no se comparte ni se habla de las preciosas maravillas y virtudes de aquel que nos salvó. Nosotros, si no alimentamos bien nuestra mente, sino que nos mantenemos en que yo puedo vencer esto, yo puedo dominar esto, yo puedo hacer tal cosa. El tomarme 3 cervezas no me va a hacer daño. Yo soy un creyente grande. Yo soy maduro. No, yo puedo compartir. Yo sé que mis amigos dicen cosas obscenas, pero yo los voy a controlar. No, yo esta película, yo sé que ahí hay asesinatos, hay cosas sensuales, pero yo eso lo domino. Lo que entra por los ojos, lo que entra a tus oídos, lo que entra a tu mente, de eso alimentas el corazón. No es en tu orgullo, en tu prepotencia, en la autosuficiencia, en el yo creo. Debes cada día, a medida que nosotros vamos creciendo, amados hermanos, debemos más bien manifestar una verdadera humillación. No, yo humillé al principio, pero ahora he crecido. Hay que buscarlo, no lo he encontrado todavía. En la palabra de Dios no nos enseña eso. Nosotros debemos entender entonces que debemos nosotros alimentar bien nuestra mente, porque se va a fortalecer o se va ¿qué? Debilitar el otro. Como dice el Señor en la parte de la Escritura, o amarás a unos y aborrecerás al otro. Debemos alimentar bien nuestra mente en un corazón orgulloso que insiste en que en enviar, en que la dirección que toma es todo lo que le está llevando a hacer lo correcto, va a caer en error. No es en nuestro corazón. Examinemos lo que dice nuestro corazón a través de la luz de la palabra. Todo bajo su voluntad. Lo que está escrito en su palabra, lo que le glorifica a Dios, lo que bendice en mi vida y lo que bendice a otro. De lo contrario, si no me examino en todas esas cosas, voy a tener problemas. Es la única dirección es buscar la verdad de Dios. Porque si yo sigo mi camino, amado hermano, se va a hacer una insensibilidad en mi vida. Y el estímulo, la manifestación del Espíritu Santo no la vamos a sentir. ¿Por qué? Porque se va a hacer un callo en nuestro corazón, se va a endurecer. Entonces nos parece que estamos bien y podemos estar gozando incluso un tiempo de tranquilidad, pero el tiempo de tranquilidad no significa paz ni gozo. Debemos nosotros exponernos cada día a la luz de la palabra y estar dispuestos a renunciar al yo. La otra manera, no habrá dominio propio. El dominio propio crecerá y brotará fácilmente cuando vea una vida al Señor rendida y humillada, entregada completamente a su señoría. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estas acciones no son ocasionales o que lo pueda hacer alguna u otra vez. Es todo el tiempo, diligentemente, dirigiendo mi vida siempre a Cristo. La palabra corazón tiene que ver con mi mente y tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mi vida. De manera que Él va a hablar y me está diciendo a cada momento que yo debo guardarlo, y lo voy a guardar ¿con qué? Alimentándolo bien para que sea desarrollado y pueda identificar todas aquellas que están fuera de mi vida. El dominio propio es autodisciplina, amados hermanos. Las analogías, como vimos ahorita, del atleta y el soldado, vemos que son utilizadas en las cartas de Pablo. Vimos ahorita cómo nos hablaba de estas disciplinas que nos enseñan. En este momento vamos a leer 1 Corintios 9:24, que ahora nos pone una analogía basada en el atleta. Nos habla del soldado y el atleta. 1 Corintios 9:24.
corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Que obtengáis qué? El premio. Dice el 24. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y agrega en el 26 y el 27, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no se refiere entonces aquí, como lo hemos escuchado en otras reflexiones, que no va a golpear su cuerpo con un látigo o con un objeto, no. Es para mantenerlo en sujeción, a controlar sus deseos de la carne, aquellos que no agradan a Dios. Pablo hace énfasis en una vida disciplinada y estricta. La vida cristiana incluye libertad, pero también incluye disciplina. Disciplina. La meta en la vida del creyente es glorificar a Dios, como decíamos, un siervo para su gloria. Por esta razón nosotros debemos mantenernos libres de cualquier posición filosófica, materialista, que nos pueda apartar de la meta que Dios ha colocado delante de nosotros para obtener esa corona. Pablo nos da la ilustración para explicar esta vida cristiana que demanda un arduo trabajo y que es constante. Una autonegación a nuestros deseos. Es una preparación seria que nos equipa para correr bien. La vida cristiana entonces es una carrera y debemos correrla bien. Esos atletas no podían distraerse. Estos atletas que se estaban preparando para un campeonato, ellos recibían y mantenían un enfoque en la cual deberían cumplir rigurosamente. Ellos entonces practicaban el dominio propio, porque para llegar a la meta, para correr esta carrera, nosotros tenemos que aprender de estos hermanos, porque ellos competían para obtenerlo todo. Nosotros debemos competir entonces para obtenerlo todo, y eso requiere disciplina, un arduo trabajo, riguroso ejercicio. Ellos se levantaban muy temprano, ellos se ejercitaban, ellos desayunaban, dietas específicas, a una hora específica. Practicaban los planes, las ejecuciones, las técnicas. Las instrucciones las recibían y tenían que hacerlas. Eran rigurosos y constantes. Llegaba el almuerzo, igualito, la dieta, hora específica. La tarde, más ejercicio. La noche, una hora prudente. Disciplina. ¿Y al día siguiente qué hacían? Lo mismo. Una y otra vez. Lo mismo. Para poder llegar a la meta tenían que disciplinarse. Nosotros debemos aprender estas cosas. ¿Cómo yo tengo mis prioridades en mi vida? ¿De qué manera yo busco, estoy disciplinado en cuanto a esos medios de gracia, esas disciplinas espirituales que el Señor me entregó? ¿Cómo está mi devocional? ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está la reflexión? ¿Cómo está el estudio de la palabra? ¿Cómo están estas cosas en mi vida? Cada estas cosas nosotros tenemos que entender que no es tiempo para distraernos. Si nosotros llamamos a esos atletas fuera de horario, ellos se iban a negar y iban a decir: no estoy disponible. Si lo invitamos a una fiesta y le decíamos: te vas a comer el mejor dulce, ven acá, tenlo, tiene mucho chocolate, tiene mucho almíbar, tiene mucho, es muy rico. Pero si no estaba en su dieta, te iba a decir no. Lo detenía. Nosotros podemos detenernos cuando lleguen esas seducciones, cuando nos presenten cosas que parecen ser buenas, pero para nuestro ejercicio no. Tenemos que aprender de ellos. Nosotros debemos imitar eso en nuestras vidas para lograr la meta. Debemos abstenernos de muchas cosas, amados hermanos, que son lícitas pero no encajan. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos.
Hay muchas áreas que nosotros podríamos resaltar aquí donde debemos trabajar: la espiritual, la emocional, la financiera, la física, la social, muchas, la familiar, el entorno, todas esas cosas, amados hermanos, podíamos tocarlas y desglosarlas. Podíamos incluso desglosar todas estas que son nombradas del 5:19 al 21 como deseos o obras de la carne. También podríamos decir y trabajarlas. Pero cuando nosotros vemos la Escritura y lo que nos enseña, sencillamente tenemos que ver con sencillez, pero con seriedad, lo importante que corresponde a tener una vida disciplinada. Nos va a llevar entonces a que todas estas cosas nosotros podamos tener una transformación y poder para abstenernos de caer en el pecado. Nosotros debemos poner todos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones bajo el control de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cometer el error de querer andar otra vez en nuestros propios caminos. No cometamos la equivocación de querer crecer en nuestras propias fuerzas. A veces nosotros buscamos la palabra, pero aplicamos nuestra fuerza. Usamos la palabra, pero tenemos la actitud del corazón es contraria al deseo de Dios. Por eso, amado hermano, todo depende cómo tienes tu corazón. En disciplina tú vas a encontrar, porque ahí es donde en la palabra nos va a confrontar y nos va a hacer mirar el error, aunque nos cueste, amados hermanos. El día que tú no quieras leer la palabra del Señor, esfuérzate y léela, porque seguramente es el momento donde más te va a ministrar. El día que tú sientas que no tienes ánimo de orar, sino que quieres relajarte y ver una película, amado hermano, doble sus rodillas inmediatamente. Circuncide el corazón, humíllese delante de Dios, haga el esfuerzo. Es una batalla constante y se combaten con las armas de Dios. Tenemos que buscarlas a ella, confiar de que ella va a transformarnos, va a hacer crecer. Necesitamos el dominio propio en nuestras vidas, que sea una realidad. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió con su sangre. Es el hombre con mayor dominio propio en la historia de lo que podemos ver, en la historia de fe que llevamos. Él fue sin pecado, dice Hebreos 4:15, para ir terminando, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue sin engaño, Él no cometió pecado, Él no engañó a nadie, en Él no se halló mentiras en su boca. Él cumplió con la voluntad de Dios. A pesar de todo el dolor que Él sufrió, la persecución, tuvo que entregar su cuerpo. Hasta el último momento en Getsemaní dice que estaba tan lleno de esa ansiedad, porque estaba estresado con todo lo que había de venir. Es un sentir que tenemos como seres humanos, hasta el punto de que sudaban como gotas de sangre, dice la palabra. Pero en todas estas cosas Él tuvo dominio propio. Él se abstuvo de hacer lo que podía. Dice su palabra que Él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles para que lo defendieran. Pero Él hasta el final cumplió con la voluntad de Dios para que nuestras vidas entonces pudieran manifestar su poder y su gloria. Él fue obediente hasta la muerte. Él tuvo una muerte de cruz y nos ha dado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ese es el Cristo para el cual yo entonces debo poner la mirada. Ese es el Cristo que está ahí. Ese es el Cristo que nos dio el Espíritu Santo. Ese es el Cristo que nosotros debemos seguir. Fortaleciéndonos continuamente es Él solamente. Cuando nosotros vayamos a desfallecer, que no podemos más, que creemos que no está ese dominio propio, sin duda alguna, Él te va a dar la fuerza. Si Cristo está con nosotros, y sin duda alguna, si tú te entregaste a Él, Él se manifestará. Así que andemos sin temor. Vivamos una vida llena de esperanza.
con alegría y con gozo. Pero debemos esforzarnos en aprender, en disciplina, poner y sujetar nuestro cuerpo como a servidumbre, pero para Cristo. No sigamos siendo esclavos del pecado. El Señor nos da un camino. Entonces, amados hermanos, para concluir, si podíamos decirlo de esta manera, entonces el fruto del dominio propio es el que nos da el Espíritu Santo, es el control de Cristo. Nos da el poder, el fruto del Espíritu Santo, que nos lo da en el control de Cristo. Nuestra fortaleza entonces viene del Señor, no de nosotros mismos. A través del Espíritu Santo es el poder que opera en nosotros, dentro de nosotros, que será perfeccionado en nuestra vida para santidad, en nosotros, haciendo que Cristo sea una realidad en nuestras vidas y sea manifestado por todas las cosas que nosotros hacemos para su gloria y no para vanagloria, no para manifestar que somos algo. Lo hace al producir en nosotros un fruto de dominio propio. Nos muestra que no pueden mezclarse la luz y las tinieblas, el bien y el mal, porque eso produce un deseo más bien pecaminoso y de separarnos en nuestra vida. Una vez que usted es salvo, el Espíritu Santo llega a su vida. Él va a morar en su vida y ya no está bajo la esclavitud del pecado, sino que está bajo la libertad en Cristo. Sin embargo, a través de esta vida terrenal que nosotros llevamos, amados hermanos, tenemos que ejercitar y manifestar el dominio propio, porque todas estas cosas nos van a atacar constantemente. La carne, la naturaleza pecaminosa hará todo lo posible para que nosotros nos volvamos atrás, para que estemos bajo su control. Pero cuando usted se rinde, va a tener el poder de decirle: mire, carne, sujétate, carne, detente. No va a dejar que la carne nos domine. Así que, amados hermanos, damos gloria a Dios, porque la templanza o el dominio propio es la característica que nos permite separarnos del mundo y somos apartados para Dios. Es el proceso por el cual el Señor nos procesa en santidad en la vida de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos. Gracias, Dios bendito de la gloria. Te pido en el nombre de Jesús para que seas tú obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cerrando con esta serie que has entregado en nuestras vidas, sin duda alguna, Señor, nos llama a disciplina para que todas estas virtudes, estas características sean desarrolladas en nuestras vidas. Porque no puedo conocer amor si no te busco en tu palabra. Porque ¿cómo voy a tener gozo, Señor, si no veo cómo experimentar esa gran verdad y esas promesas? ¿Cómo tendré paz, Señor, si no tengo tu palabra que nos sostiene? ¿Cómo, Señor, va a crecer mi fe si no te busco y te conozco y pongo la mirada en ti, el autor y el consumador de la fe? ¿Cómo, Señor, voy a tener bondad si no te conozco como para transmitir tu amor a los demás? Esa benignidad que hace falta en nosotros, Señor. Oh, bendito Dios. Ayúdanos a que cada día seamos humillados y apartados para ti. Ayúdanos a vivir una vida de humildad, de mansedumbre, de templanza y dominio propio. Que nosotros cada día, Señor, podamos mirar, Señor, esa gran necesidad que tenemos de buscarte cada día y vivir una vida disciplinada, aferrada y entregada totalmente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque nos cueste en momentos buscar la manera de hacerlo. Sabemos de que tú eres el que pone el querer como el hacer, y tú nos darás fuerza. Danos fuerza, Padre. Te necesitamos porque somos débiles, somos frágiles. Ayúdanos, Señor, que por medio de estas armas espirituales que tú has entregado en nuestras vidas podamos ser edificados y crecer, Señor, constantemente, crecer progresivamente ese camino de santificación que has trazado para nosotros. Te pido, Dios bendito, para que derrames tu gracia y tu amor sobre esta congregación, que en la potencia de tu gloria, tu amor, derrame sabiduría, entendimiento en el conocimiento de tu palabra. Que cada día nosotros podamos sentir, Señor, de que tú sin duda alguna estás haciendo cambios en nuestras vidas, que tú nos sostienes,
Te adoramos, oh Señor, solamente a ti. Pedimos y rogamos, Señor, para que en esta hora, Señor, si nosotros podemos vernos a través de la Escritura y la palabra y podemos reconocer que hay debilidad en nuestro corazón, podemos estar delante de ti y decirte que somos débiles, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu fuerza, que nos dé, Señor, la sencillez y la humildad, que podamos tener fuerza para despojarnos de nuestro propio yo, que renunciemos a todo orgullo, a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que tú puedas derribar, Señor, todo obstáculo, toda barrera, Señor, que se han levantado para que nosotros con sencillez podamos ver tu palabra, tomarla, abrazarla, atesorarla en nuestro corazón para no pecar contra ti. Te pido, Dios, para que nos guíe y nos bendiga, Señor. Confesamos, Señor, que somos siervos inútiles si no estamos contigo. Tu palabra lo declara, que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Señor, ayúdanos a estar allí en la vida verdadera para dar frutos y frutos que permanezcan. Te pedimos, Padre, que nos guíes y nos bendigas, que nosotros podamos transmitir de todo de lo que tú, Señor, has transmitido a nuestro corazón conforme a tu voluntad. Ayúdanos a manifestar este amor, Señor, que tú estás llamando, que seamos conocidos en el amor, pero en tu amor, Señor, un amor que es paciente, que es compasivo, que enseña, que corrige, que también instruye, que nos redarguye, que también disciplina, pero que también es paciente, que es amoroso. Ayúdanos, Padre de la gloria, que nosotros cada día podamos crecer en la abundancia de tu gloria, Señor, en toda la magnitud, para conocer, Señor, cuán profundo eres tú, cuán alto, cuán ancho, cuán largo, Señor, cuál es tu longitud. Infinito eres. Gracias, bendito Dios, por todo lo que estás haciendo y por lo que aún harás, Señor. Y pido, Señor, para que la iglesia, para que aquel también que se siente que necesita tener un encuentro con el Señor, pueda decirle allí en tu corazón: Padre, reconozco mi debilidad, mi orgullo en mi corazón. Conozco que he caminado fuera de ti, Señor, en mis propios pensamientos. Te pido, oh Dios, que seas tú propicio en mi vida y que perdones mis pecados. Quiero que tú, Señor, entres a mi vida. Quiero reconocer que necesito de ti, que necesito el poder de tu Espíritu Santo. Quiero recibirte en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Haz de mí, Señor, un siervo para tu gloria. Transforma mi vida y hazme ver los pecados en mi vida, mis errores, mi falta, mi impiedad, para que sea transformado, Señor, como un siervo lleno de piedad para tu gloria. Padre, pedimos para que seas tu propicio con todos aquellos, Señor, que han humillado ante ti su corazón, que se han vuelto aún en nuestro camino, Señor, que tú puedas, Señor, darnos más y más, Señor, cuando reconocemos nuestras debilidades. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.